En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con Evo Morales, quien mencionó sobre la evaluación que se ha realizado de esta asamblea con los legisladores del MAS y PSP. Ha dicho que no se van a permitir actos de corrupción. Evo Morales también mencionó el caso de los estudiantes. Ha dicho claramente que ha recibido llamadas de la estudiantes de educación superior, de educación física, quienes están buscando que se pueda realizar las clases presenciales, no están de acuerdo con las clases virtuales. También Evo Morales mencionó que no se debería contratar a técnicos extranjeros, ¿no? Es un gasto innecesario, debería contratarse a técnicos que conozcan la realidad de Bolivia. También ha dicho que lamentablemente Yanine Áñez hizo mucho daño a la educación boliviana. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto de tenerlo nuevamente en estudio de la radio. No, muchas gracias, Ramiro. Como siempre, domingo a domingo, compartiendo algunas opiniones desde Radio Calzachoncoca. Un saludo a todos los amantes oyentes de nuestra emisora, pero también a tantos medios de comunicación que bajan la señal correspondiente. Llegamos un poco tarde, ayer estuvimos en una reunión importante con esa bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Importante escuchar después del primer año de gestión. Yo decía a los compañeros, a las compañeras, el primer año es como un matrimonio nuevo. Asentarse, así me comentan los que se casaron, ustedes deben saber cómo es el primer año de matrimonio. Todo es asentamiento. Asentamiento. Ha habido algunas dificultades, hay que reconocer. Sin embargo, con mucha madurez y con mucha responsabilidad por la patria, debatimos casi todo el día. Intervenciones interesantes de los nuevos departamentos y, sobre todo, pues decidieron cómo priorizar, por ejemplo, las normas, ahora con esa experiencia de un año de gestión. Reconocen, ha habido algunos problemas de desencuentros, y no es desencuentro, por lo menos falta de coordinación permanente con el órgano ejecutivo, algunos de emergencia y de urgencia aprobaron leyes sin mucha socialización, sin mucho conocimiento, pero eso que nos sirva de experiencia. También como acompañar al hermano Lucho Presidente en la parte económica, que más importante para una gestión pública, pero también mucha evaluación política para una acción política. Mientras exista la derecha sumisa a Estados Unidos, la lucha seguirá. Y ahí veo hermanas y hermanos bien comprometidos, con mucha claridad ideológica. Y lo más importante es decidieron, no podemos dividirnos. Se habló un poco de censo, del tema de la corrupción, que van a combatir la corrupción desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, cómo garantizar el censo este año, que es importante, pero también se ha planteado a ver cómo siempre ayudar con programas, políticas, normas, leyes a los sectores más abandonados. Hay compañeras, hay compañeros preocupados, tema prestatario, por ejemplo. Se plantean como, contra la pandemia, todos hemos perdido. El Estado lo pierde, el pueblo lo pierde, pero también la banca privada o la banca estatal tiene que aportar algo. Se referían cómo se puede hacer la condonación de los intereses de los tiempos de la pandemia. Saben que estaban cerrados, en la cuarentena rígida, sin movilizarse, cómo podían pagar sus deudas. Interesante escuchar y saludo a esta iniciativa de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. La tarea es de dónde, cómo vamos a inyectar más recursos económicos para generar mayor movimiento económico. En líneas de iniciativas compartimos, saludamos. Es importante que puedan seguir avanzando esta tarea. Dijeron algunos compañeros que por tema de la pandemia no hubo muchas reuniones. Ahora puede haber reuniones trimestrales
con EPO, dirigente nacional, con los instrumentos sociales, para seguir haciendo evaluación, ¿no? Y tener una buena lectura política para bien nuestra querida Bolivia. Qué bueno, presidente, saber que esto va a aportar además al país, ¿verdad? Va a ser un gran aporte, las reuniones siempre son refrescantes. Presidente, a propósito de reuniones, ayer más bien ha comenzado un importante congreso de los padres de familia. Los padres de familia que habitualmente cada 2 años se reúnen para analizar, evaluar y finalmente elegir un nuevo directorio de quiénes son los actores y forman parte en la educación también en el país, y en el trópico esto es muy notorio, el accionar de nuestros papás. Saludo a papás, mamás, organizados en consejos educativos de las 6 federaciones del trópico Chabamba. Lamento mucho, y el día de ayer se han cruzado muchas actividades. Yo tenía reunión con la Asamblea Legislativa Plurinacional, como comentaba hace un momento. Habían primero ampliado las juventudes del trópico de Chabamba. Me informaron de una excelente reunión, pero también ayer empezó el Congreso. ¿Qué número de Congreso será? No sé, no me acuerdo bien. Pero el Congreso de los Padres de Familia del trópico de Chabamba. Ya he visto en algunas visitas, algunos centrales campesinas, algunas unidades educativas. Hace tiempo atrás yo conocía estudiantes que eran babas en colegio. Ahora padres con babas en colegio. ¿Cómo cambia el tiempo? Con eso no quiero decir que soy viejo por si acaso. Pero interesante, muy comprometidos. Y a mí me sorprende que tampoco es mucha sorpresa. Siempre acá hemos dado mucha importancia al tema de educación. Y me había crecido. Y esta vez, por ejemplo, este Congreso trabajó en 6 comisiones de trabajo. Comisión económica. Seguramente acá están viendo a ver cómo financiarnos, a veces nos aportamos. Una comisión de calidad educativa. Cómo planificar, cómo podemos seguir mejorando la calidad educativa. Eso con participación, profesores. Felizmente los directores de distritos educativos, muy interesante, me reuní varias veces, a veces solo, a veces conjuntamente con padres de familia, a veces acompañado con el director departamental de educación. Y aquí quiero aprovechar. Tengo pedido de los estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física, no solamente de acá, sino también de algunas escuelas de educación superior de educación, que las clases sean presencial y no virtual. Para responsabilidad, transmitir esta información al ministro de Educación, especialmente la llamada normal de Educación Física, pero su nombre ahora es Escuela Superior de Educación Física. Puede empezarse o puede implementarse esta educación presencialmente. Había habido notas que han dirigido, pero tal vez no llegan. Y el ministro de Educación se ha comprometido que va a ser presencial la educación en Escuela Superior de Educación Física en Chipirí. En algunas escuelas es más práctica que teórica. Entonces, ahora, acá en Trópico de Cochabamba, no sé por qué situación hemos mejorado bastante. El 2020, con esta pandemia hemos perdido alcaldes, han muerto, concejales, subalcaldes, nuestros líderes. Me acuerdo siempre, nunca me voy a olvidar cómo sufrimos, sentimos desde Argentina la pérdida de Néstor Rivera, que 4 años ha sido mi secretario general de la Federación del Trópico de Chabamba. Compañero David Herrada igualmente, y varios compañeros. El año pasado ha habido fallecidos, pero muy poco. Este año tal vez no nos emocionó mucho, casi nada, ¿no? Pero llegó entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Esa especie de fiebre, tos, la garganta, el moco,
Nos tocó a todos, a vos también. A todos, a todos. Casi a todos, pero rápidamente pasamos. Sí. Evidentemente ha habido problemas en algunos hospitales, pero superamos. Y las recomendaciones permanentes que hicimos en reuniones, concentraciones, mediante redes, pero también mediante 8 medios de comunicación, creo que salió bastante, digo, la prevención. Y importante destacar, aquí no nos sentimos mucho, está normal las clases, saludamos la presencia de nuestros profesores, Casi en su totalidad. en su totalidad, presencial, y como la escuela superior o la normal puede estar todavía en clase virtual. Y esperamos que pueda abrirse rápidamente, de esta manera pues, se mejore la educación. Entonces, mira, escuchando una comisión debe ser tan importante, comisión de calidad educativa, comisión social y salud. Están viendo, esto es todo orientado a las escuelas y colegios fundamentalmente, pero también a los institutos tecnológicos. Comisión de política educativa y alimentación. Otra vez, papás, mamás debatiendo el tema educativo, pero el tema alimentación, que depende evidentemente educación, que depende de la alimentación. Una comisión de ciencia y tecnología, los papás, mamás debatan ciencia y tecnología, a ver cómo desde el trópico podemos aportar en la liberación en ciencia y tecnología. Va a ser importante escuchar las conclusiones. Y la comisión orgánica debe ser para el mayor funcionamiento de nuestro consejo educativo. Se llama consejo educativo, ¿verdad? Sí, sí. Pero repito, los dirigentes que lo hacían del consejo educativo de verdad habían sido hasta hermanos que han jugado juegos plurinacionales. Sí. Claro, son jovenzuelos. La mayoría creo que jugaron los llamados juegos, las Olimpiadas Estudiantiles, aprovechando este tema de los juegos estudiantiles o juegos plurinacionales. Y especialmente la población del trópico de Cochabamba debe saber. Decidimos una reunión con la mancomunidad, con las 6 federaciones, con directores distritales de educación. Nosotros vamos a realizar los juegos plurinacionales, la primera fase. Estamos conversando con la única del departamento de Cochabamba. Ojalá en algunas circunscripciones del departamento de Cochabamba pueden realizar y poder llegar a la segunda fase entre Cocha y el trópico. Está interesante y ya me informaron a los padres, algunos alcaldes, ya están empezando a entrenar los jóvenes. Ya están jugando. Ya están entrenando por aquí, por allá, como siempre, que integra a los estudiantes, pero también es una forma de cómo aportar al deporte boliviano desde el trópico de Cochabamba, y así debe ser en toda Bolivia. Solamente podemos preguntarnos cuántos chicos vienen de las pluris de la selección boliviana de fútbol. Creo que llegamos hasta cierta parte. Lamento mucho, en los últimos 2 partidos ya nos eliminaron. Para mí, creo que era mejor con un técnico boliviano que extranjero. ¿No? Entendemos que la Federación Boliviana de Fútbol puede hacer contrataciones. Me encanta el deporte y ese seguimiento. A veces se gasta millonaria, mucha plata y sin resultados. Pero también, hablando del deporte, que es importante, por ejemplo, tener especialidades en el deporte. Pongamos un ejemplo. De Chipiriri salen profesores de educación física, 5 años de estudio. Y ahí deberíamos de incorporar en trópico, en otras partes, como maestría o como doctorado, para que puedan especializarse. No solamente quisiéramos tener un entrenador, sino un técnico. El técnico, ¿qué significa? No solamente entrena, sino planifica en mediano a largo plazo. Especialista en básquet, atletismo, voleibol, fútbol, en especial futsal. No tenemos. Tal vez
debido a eso contratan extranjeros. Otros países están exportando técnicos. Nosotros estamos importando técnicos. ¿Y qué nos falta? Repito nuevamente, 5 años de estudio para ser profesor de educación física y después 2 o 3 años de estudio para ser técnico de alguna disciplina, hombre o mujer. Y debatimos este tema en la Congreso de las 6 federaciones, a ver cómo dotarnos primero de infraestructura y cómo implementar poco a poco. Y otro vacío que tenemos, si hablamos de salud, siento que muy pocos fisiatras o fisioterapeutas tenemos. Una cosa es fisioterapeuta, otra es fisiatra. Es diferente. ¿Qué hacen acá? En alguna universidad privada, ¿no? Estudian 4 o 5 años, dicen que son fisioterapeutas. Y entendemos. Pero ¿qué hacen otros países? 5 años estudian como médico general, después hacen 2 o 3 años para ser primero fisioterapeuta y después 2 o 3 años para ser fisiatra. Ya. Estamos hablando de cosas más avanzadas. Eso nos toca hacer en Bolivia. Entonces, ¿cómo podemos implementar eso? Eso es lo que falta aún todavía hacer. Y yo siempre digo, nuestra revolución democrática cultural empezó, y hay que acabar la obra todavía, está a cargo del no Lucho presidente. Qué importante, presidente Evo, hablar de educación. Hace un par de días hablábamos con el presidente de los consejos educativos, el hermano Carmelo, que comentaba y decía el avance que hemos tenido en el trópico en materia educativa, pero además la cantidad de estudiantes que ahora se han incrementado, decía él, si mal no recuerdo, de unos 60.000, estamos ya llegando hasta casi 80.000 estudiantes en el trópico. Gente que se ha venido de otros lugares, y no solamente en el trópico, presidente, tenemos información, por ejemplo, de Santa Cruz, del lado de Yapacaní, Buenavista, donde también nos están escuchando en este momento. Hay reportes en el sentido de que los estudiantes de las capitales de los departamentos se van a las provincias por las clases presenciales. Sí, el año pasado, en el primer momento exigimos, aunque tuvimos dificultad con algunos profesores, dijimos presencial. El año pasado, esta pandemia está peor que ahora. Sí. ¿Y por qué? Repito nuevamente, desde Argentina hice seguimiento al tema educativo durante la pandemia del 2020. A mí me informaron en el altiplano boliviano, hay padres, madres de familia, contrataron profesores privados para que sigan las clases, pese a la cuarentena rígida. Esa política de Áñez, de Víctor Hugo Cárdenas, en el hermano Aymara, ¿qué tanto daño hizo a la educación? No sé cuándo vamos a recuperar o nivelar lo que han perjudicado todo un año. Padres, pero responsables. Y algunos padres, pues, algunos padres, sobre todo, acordaron con los mismos profesores, que pagaron alguna extra, igual seguían clases. Eran escuelas clandestinas. Profesor yendo en bicicleta, en motito, ¿no? Toda forma de darse. Mira, ¿cómo podía haber clase virtual en el campo? Es como pensar que acá a poco tiempo vamos a retornar otra vez al analfabetismo. No puede ser. Y el año pasado en las ciudades ha habido mucha deserción escolar, además. Y lo que hicimos acá, yo creo que es tan importante porque hasta mediados del año pasado siguen viniéndose estudiantes de casi de todo el país. Yo pensé eso, que era solamente de Santurce y de Cochabamba, ¿no? De otros departamentos se vinieron, se informaron que en el trópico está mejor la educación. ¿Quién no tiene familiares en el interior del país? Yo en Orinoca, algunos en Andamarca, algunos en el norte de Potosí, se vinieron acá. Entonces ha crecido la población estudiantil y ahí tuvimos dificultad con ítems y infraestructura. Aunque tenemos un compromiso del presidente, luchar se vino acá para hablar fundamentalmente del tema educativo,
su compromiso va a completar todos los ítems que faltan. Segundo semestre se van a construir escuelas. Aunque nos digo también de manera muy sincera, estamos, como no está tan bien económicamente, el 80% va a aportar el presidente, el gobierno nacional, y el 20% alcaldías o padres de familia. Hay que planificar este tema. Entonces, pero repito, desde antes se ha priorizado la educación acá, que es tan importante, y ahora cómo ha crecido. Me ha sorprendido, primero yo escucho 6 comisiones de trabajo en tema educativo, gracias a los padres, madres de familia, que dieron una como merecida. Seguramente hoy día va a terminar el Congreso del Consejo Educativo del Trópico de Chabamba. Una gran experiencia. Han amanecido, como usted dice, presidente, han amanecido. Ahorita están continuando para